Licio Rosa, ahí ya estás de anfitrión. De acuerdo. Un segundito. A ver si- Pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Sí. Sí, ¿Me ahí la confirman? vemos. Sí. Ok, perfecto. Pues, compañeros, es un placer para mí, de verdad, estar con ustedes compartiendo esta clase de, bueno, vamos a ver, no es clase como tal, pero sí es un momento para reforzar los conceptos que ya venimos viendo desde hace un tiempo para acá. Y como decíamos, al empezar este ejercicio, nunca está de más el repetir una y otra vez para conseguir afianzar pues, mejor cada uno de los conceptos que vamos a utilizar en nuestro día a día en el mundo del trading. Así es que yo les voy a hablar de lo que son los vacíos e imbalances e ineficiencias también, ¿vale? Que es algo que vemos muchísimo en el gráfico todos los días. Pero ¿qué pasa? Que, por ejemplo, bueno, vamos a ir primero con la introducción, ¿vale? Un vacío, un vacío como tal, para entenderlo, primero hay que entender que el mercado se va a mover entre, o sea, compradores y vendedores, como que participan compradores y vendedores. Y para que el mercado esté en equilibrio o balanceado, tendríamos que tener oferta y demanda, que es lo mismo, tener compradores y tener vendedores, para que de esa manera el gráfico nosotros lo podamos ver de esta manera, por ejemplo, así, de esta manera. ¿Qué pasa? Que cuando hay un desequilibrio en el precio o en el mercado, se producen movimientos muy fuertes donde muchas veces quedan órdenes pendientes de activar y eso es lo que genera un vacío en el precio. Pero antes, por ejemplo, aquí diríamos que el mercado está en equilibrio o está balanceado porque hay compradores y hay vendedores, pero también nos enfrentamos con un escenario donde solamente vemos, o sea, vemos el mismo tamaño prácticamente de movimientos. Y eso no nos viene a ayudar en nada porque es cuando están en acumulación. Y nosotros normalmente, ¿qué hacemos cuando el mercado está en un periodo de acumulación? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué hacemos cuando el mercado está en acumulación? Esperar, mirarlo nada más. No operamos, ¿vale? No operamos. Y por esa razón, imagínense, en el mercado siempre tiene que haber esta clase de movimientos o sea, oferta y demanda, porque de lo contrario es algo que no se puede mantener, que es lo que normalmente, y Pablo nos ha dado el ejemplo, que es lo que pasa con algunas de las criptomonedas, por ejemplo. Shiba, creo que fue el último, bueno, habrá muchos, ¿no? Pero un ejemplo, donde no se pudo mantener por lo mismo, porque no había suficientes compradores o no había suficientes vendedores, o sea, no había un equilibrio y por lo tanto pues es algo que dura poco tiempo, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando el mercado está en equilibrio, todo va bien. Podemos tener oportunidades de compra, como también podemos tener oportunidades de venta. Pero cuando el mercado produce movimientos más bien fuertes, es cuando se produce un imbalance en el mercado, un imbalance en el precio. Y en la mayoría de veces, no siempre, pero en la mayoría de veces, el precio va a venir a esas zonas, quizá no en el momento, pero sí no muy lejano en el tiempo, a completar, no en su totalidad, porque los vacíos no siempre se llenan en su totalidad, pero el mercado sí o sí, para mantener en equilibrio el mercado, va a venir a tocar esas zonas. Aquí les tenía yo un pequeño ejemplo, ¿vale? Que no sé yo si voy a poder enseñar. Este, por ejemplo, para detectar un vacío fácilmente, que a Oli se le da súper bien, necesitamos 3 velas. Por ejemplo, en este caso son 3 velas alcistas, que si se dan cuenta, llega un momento en el que, por ejemplo, entre la primera vela y la tercera, no hay una unión, podríamos decir, no hay un contacto, mejor dicho, entre las mechas. Y por tanto, eso podría venirnos a decir que aquí tenemos un vacío, cosa que no pasa si el ejemplo fuera que esta mechita me viniera un poquito más abajo
y se encontrara, a ver si me dejo ver el ejemplo. Acá. Si esta mecha de la primera vela con la mecha de la tercera vela se tocaran en algún punto, o sea, no dejarían ningún espacio, entonces no existiría un vacío. Pero como el ejemplo que estamos viendo ahora mismo es cuando sí se produce un vacío, pues vamos a decir que entre esta vela y la primera sí había un vacío. ¿Esto qué nos indica o de qué manera podemos utilizarlo? Lo podemos usar de dos maneras, dependiendo de la temporalidad en la que nosotros estemos viendo ese vacío. ¿De qué manera nos va a servir? Por ejemplo, en temporalidades grandes, si nos encontramos con este vacío, nos vendría a dar como una confirmación de dirección. ¿Por qué? Porque el precio lo tenemos en la parte de arriba del vacío y por tanto, el precio en algún momento va a ser este. A ver si se lo simplifico. Va a venir por acá y en algún momento este vacío nos va a servir como imán, o sea, va a atraer el precio para venir a tocarlo y luego vamos a usarlo como, yo sé que esta clase de término no se debe usar, pero va a ser como un rebote, ¿vale? Va a rebotar el precio una vez que haya tocado este vacío y por tanto, si estamos en temporalidad de 1 hora, por ejemplo, esto nos podría dar indicación de dirección a compras, ¿vale? Y si en lugar de estar el precio en la parte de arriba, el precio lo tuviésemos en la parte de abajo y el vacío lo tuviésemos acá arriba, esto nos va a indicar unas posibles ventas. Porque el precio vendría a tocar esta zona de acá y rebotaría hacia abajo. Eso en temporalidades grandes. Siempre recordemos que la dirección la encontramos en temporalidades grandes, ¿vale? Ahora bien, lo que yo les quería comentar también, que ahora nos vamos a ir al gráfico, que yo sé que en el gráfico lo podemos ver muchísimo mejor, ¿vale? Solo que cuando yo estaba haciendo mis dibujos, todo se me hacía muchísimo más sencillo. Me encontré. Un segundo. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahora? Por favor, que no me vea yo sola aquí. Compañeros, ¿están ahí? Sí, aquí estamos, Rosa. Está muy bien explicado. Ok, perfecto. Ahora bien, vamos a ir acá, lo que decíamos antes, ¿vale? Lo vamos a usar como dirección dependiendo de la temporalidad, si es una temporalidad grande en la que estamos viendo ese vacío. Y en las temporalidades pequeñas estamos viendo, pero tiene que ser un vacío diferente, no el mismo de la temporalidad grande, porque de lo contrario no nos vale. Recordemos que siempre tienen que ser confirmaciones frescas, viéndolas en esa temporalidad donde estamos buscando, ¿vale? Ahora bien, vamos a irnos a verlo en el gráfico, que yo creo que es una manera en la que lo vamos a poder visualizar mejor y a la hora de irnos nosotros también a nuestro Trading View, vamos a poder saber perfectamente cómo detectarlo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, acá a simple vista podemos ver que hay un vacío. Estábamos con el precio en la parte de abajo y de repente se produjo un movimiento fuerte hacia arriba. Esto lo que hace es que nos ha creado un vacío entre esta vela y la anterior, que en un futuro luego ese vacío viene a ser completado y si se dan cuenta no lo atravesó, porque ese va a ser el concepto que vamos a ver a continuación, que es cuando en lugar de rebotar en ese espacio vacío, lo atraviesa. Entonces ahí es donde ya encontraríamos una ineficiencia en el precio, ¿vale? Pero en este caso estamos viendo el vacío y el vacío, si se dan cuenta, lo tocó justamente con esta vela y lo que hizo el precio fue impulsarse hacia arriba, ¿vale? Entonces es ahí como tendríamos una posible confirmación. Recordemos, dependiendo de la temporalidad en la que estemos viendo ese vacío. Y podemos ir perfectamente marcando en el gráfico una cantidad enorme de vacíos, pero ¿qué pasa? Que vemos muchos vacíos y hay que tener en cuenta que no todos son del todo válidos, ¿vale? Porque si le hacemos caso, pasa lo mismo que con los order block,
vamos a encontrar en el gráfico un sinfín de order blocks, pero tenemos que tener como que reúna ciertas confirmaciones o ciertas características para que realmente esa confirmación o esa herramienta que estoy queriendo utilizar realmente sea de calidad, ¿vale? Entonces, en este caso, por ejemplo, podemos ver que esta vela roja nos dejó un vacío bastante interesante que en un futuro posiblemente venga a ser usado, ¿vale? ¿Qué pasa? Que no siempre, o sea, cuando encontremos un vacío, nos vamos a dar cuenta que no siempre suele ser llenado, ¿vale? Y no pasa nada, y no pasa nada. Según el sensei, es muchas veces normal que suele suceder eso, pero lo importante es que cuando nosotros tengamos esa confirmación y sea respetada, nos va a dar una alta probabilidad para que nuestra operación tenga éxito, ¿vale? Eso en cuanto a los vacíos. ¿Qué pasa? Que los vacíos, por ejemplo, usándolos solos, que esa era una duda que yo tenía y Pablo me ayudó a responderla, no nos da tanta confianza de utilizarlos y que vaya a ser realmente una confirmación válida. Entonces, hay que ver que, recuerden, y yo se lo comenté a Pablo cuando estábamos viendo el análisis, que muchas veces cuando se produce ese vacío, se debe a que en algún momento, o sea, en algún momento se produjo más compras o más ventas de las que se esperaba y por tanto el precio se movió muy rápido y eso nos creó ese vacío. Y para hacerlo muchísimo más válido, hay que darnos cuenta que normalmente cuando se produce ese vacío también se ha producido un cambio de estructura, un quiebre de estructura, perdón, un quiebre de estructura. ¿Y eso qué significa? Que probablemente ahí vayamos a tener un order block. Entonces, cuando juntamos las confirmaciones y tenemos un vacío y lo tenemos también junto con un order block, que les prometo que yo tenía dibujado mis ejemplos aquí, cuando tenemos un vacío y un order block y también buscamos ver un posible descuento justamente a esa zona, hace que esa confirmación sea de mayor probabilidad, ¿vale? Eso es algo que hay que tener súper en cuenta a la hora de saber por qué vacío yo decantarme. O sea, qué vacío elegir entre todos los que posiblemente pueda estar viendo en el gráfico, ¿vale? Ahora bien, ¿tienen alguna duda con relación a los vacíos? No. Más bien despejaste unas cosas, Rosa. Estás bien. Muy bien, perfecto. Rosa, yo sí tengo dudas. Si tienen alguna duda, por favor me lo dicen, ¿vale? Recordemos, como confirmación tengo de dudas. dirección, me parece que no. Vamos a seguir, ¿vale? De todas maneras, si tienen alguna duda en lo que sea, me Yo interrumpen tengo y la dudas, ¿no respondo. me escuchas? Sí, Pablo, sí. Perdón. O sea, Rosa, tú dijiste, los vacíos lo vamos a encontrar únicamente en temporalidad grande. No, pero ahora nos estamos centrando en temporalidades grandes para que estos vacíos e ineficiencias nos puedan servir a modo de dirección, ¿vale? Luego, en temporalidades más pequeñas, los vamos a encontrar igualmente y ya pueden ser perfectamente una confirmación para seguir bajando a una temporalidad más pequeña y conseguir nuestra confirmación de entrada. O sea, Okay. al final son las mismas herramientas, eso es algo que aprendí del profe Pablo, vamos a usar exactamente las mismas confirmaciones, o sea, las mismas herramientas, solo que si la estamos usando en una temporalidad grande, pues nos van a servir para tener la dirección más probable, y si las tenemos en una temporalidad más pequeña, por ejemplo 15 o 5 minutos, pues esas mismas herramientas nos van a ser útiles para nuestra entrada, por ejemplo, ¿vale? Entonces, al final, chicos, es lo mismo, solamente que hay que profesionalizarnos y conseguir la mayor seguridad en nosotros mismos a la hora de ver en el gráfico cada una de las herramientas, realmente, porque usamos vacíos e ineficiencias, descuentos y demás para conseguir la dirección en temporalidades grandes, pero es que cuando estamos buscando en 5 minutos nuestra entrada, no utilizamos un concepto diferente, sino que es exactamente el mismo, pero en una temporalidad más pequeña, ¿vale? Entonces, por ejemplo, recordemos, esto a mí me ayudó bastante. Tenemos aquí un vacío. Este vacío, ¿qué pasa? Que para el tema de la dirección, yo puedo utilizarlo perfectamente, porque el precio lo tengo en la parte de abajo, el vacío está arriba. Entonces, ¿eso qué significa? ¿O qué me viene a decir? Que probablemente, si este vacío es respetado,
una vez que lo respete, o sea, una vez que lo venga a activar, el precio se me va a ir hacia abajo. Entonces, esta es una confirmación de dirección hacia venta, porque el precio lo tengo en la parte de abajo del vacío, ¿vale? Y una vez que lo activa, el precio, miren, de esta manera, por ejemplo, cómo lo utilizó y nos hubiese dado una muy buena confirmación de dirección. El precio estaba acá abajo, el vacío lo tengo arriba, vino, tocó el vacío y el precio se desplomó hacia abajo. Entonces aquí únicamente tendríamos que haber bajado a una temporalidad más pequeña para seguir buscando mis confirmaciones, ¿vale? Esto en este caso de un vacío en la parte de arriba para confirmación de dirección a ventas. Pero exactamente lo mismo sucede cuando encontramos un vacío y el precio lo tenemos en la parte de arriba. Yo no sé si a ustedes les pasa que una vez que estoy buscando un ejemplo para ventas, se me da muy bien encontrar los de ventas, pero los de compras me cuesta un poquito de trabajo. ¿Vale? Pero principalmente, chicos, es eso. Justamente en esta zona podemos ver un ejemplo de un vacío. Acá. Que si se dan cuenta, hizo el mercado un movimiento fuerte. Esto nos generó aquí un vacío entre estas velas que próximamente viene a ser completado. Y esto me da una dirección, como estoy en 4 horas, por ejemplo. Lo puse en 4 horas a modo de ejemplo, ¿vale? Vino, me tocó o me activó el vacío y el precio, ¿qué es lo que hizo? Se fue hacia arriba. Entonces mi dirección para ese día hubiese sido, en el caso de que hubiésemos estado, por cierto, en el horario operativo, ¿vale? Porque vamos a ver muchísimos ejemplos, pero no todos se van a dar en el horario donde nosotros operamos, que es London o bien Nueva York. Pero en este caso, por ejemplo, la dirección que nos dio fue a compras. Y se dio perfectamente. El precio lo teníamos en la parte de arriba del vacío, vino al vacío, me lo activó y el precio se fue para arriba. Entonces, ¿cuál es el paso siguiente? Una vez que tengo la confirmación de dirección, me bajo a temporalidades más pequeñas para seguir buscando mis confirmaciones en ese día y con este ejemplo para compras, ¿vale? Eso hasta ahí. ¿Les quedó claro cómo utilizar los vacíos o cómo nos funcionan para encontrar la dirección? Sí. Ok. Sí, Ahora bien, sí, ¿sí? profe, sí, profe. Si tienen alguna duda me la hacen, ¿vale? Por favor. Ahora bien, algo que también vemos muchísimo en el mercado es cuando un vacío no es respetado, sino que en lugar de servir como rebote, hablando de manera así como un poquito más tradicional, en lugar de respetarme el vacío, lo que hace es que esa vela que, según la teoría, tenía que haber venido a activarme el vacío e irse, imagínense que el vacío hubiese estado en la parte de abajo y el precio en la parte de arriba hubiese venido, me hubiese activado el vacío si hubiese ido para arriba, pero hay muchas veces que sucede esto que está acá, que tengo un vacío, pero en lugar de venir a funcionarme como activador, o sea, para impulsar el precio, en el lado contrario lo que hace es que lo atraviesa. Y por tanto, de esta manera vamos a usar esto ya sería una ineficiencia, que la teoría dice que una vez que tenemos una ineficiencia, la mayoría de veces, no siempre, recordemos porque el mercado al final hace lo que realmente quiere, no lo que nosotros pensamos que va a hacer. Entonces, en este caso, por ejemplo, este vacío se me juntó con un vacío más. Esta vela verde me atravesó el vacío. Entonces la teoría me dice que probablemente lo más probable es que si la ineficiencia va a ser válida, el precio va a venir, aquí me lo atravesó. Subió el precio y lo que hizo fue que vino a tocar la ineficiencia y el precio que hizo se fue al lado contrario. ¿Vale? Entonces, las ineficiencias, la verdad que son una herramienta súper buena, pero que siempre hay que tener en cuenta algo, y es que al igual que los vacíos y al igual que el resto de herramientas que tenemos en nuestra cajita, tienen más
poder, podríamos decir, o tienen más peso, tienen más validez cuando son utilizadas en conjunto con más confirmaciones o con más herramientas, ¿vale? Si tenemos un vacío solo, como nos dice Pablo, no es tan válido utilizarlo solo, sino que hay que ver que también a la vez tengamos un order block o tengamos un descuento y demás, ¿vale? Pero en este caso, por ejemplo, la ineficiencia sí sí cumplió con la teoría que nosotros hemos estado viendo, que es, hay un vacío, me crea otro vacío al lado de ese vacío anterior y lo que hace es que lo atravesó y lo utilizó del lado contrario. En una temporalidad grande, esto nos vendría a dar dirección. Y en una temporalidad más pequeña, pues probablemente una confirmación de entrada o según en qué temporalidad la estemos viendo, una confirmación más, ¿vale? Esto es una ineficiencia, chicos. ¿Tienen alguna pregunta? No, todo bien. Ok, y vamos a ver en el gráfico, y seguramente a ustedes les pasa que cuando se meten a practicar o a ver los conceptos en el gráfico, nos vamos a encontrar con un montón de ineficiencias. Una vez que ya sabemos qué es una ineficiencia, las vamos a ver por todos sitios. Pasa como cuando estamos embarazadas, chicas, que estamos embarazadas y por todos lados vemos a mujeres embarazadas. Pero cuando no estamos embarazadas no vemos ninguna mujer embarazada. Pues exactamente lo mismo pasa en el gráfico, con todos los conceptos. Entonces, lo importante, y es lo que yo estoy haciendo, es todos los días estar repasando un concepto, otro concepto, la teoría. Y luego me vengo a la gráfica a conseguir ver en el gráfico esos conceptos que yo he estado estudiando. Y entonces eso hace que el ojo sí o sí se vaya acostumbrando cada vez más a encontrarlos más rápido y más fácilmente, ¿vale? Este sería, chicos, el tema de vacíos e ineficiencias, que es un placer para mí. Yo creo que es un tema de los más facilitos que hay, o eso es lo que pienso, ¿vale? Y por favor, díganme o háganme saber si ha quedado claro. De todas maneras, yo estoy trabajando en un PDF, por más que PDF, en una pequeña imagen, ¿vale? Que se la voy a enseñar para que ustedes la vean. Que mi intención era hacer una presentación en Canva, pero no me dio tiempo. No sé si sea. Algo así. No sé si lo pueden ver. Sí, más o menos, más o menos. Ok, de todas maneras yo ahí voy a poner un poquito como un resumen de lo que es un vacío y con un pequeño ejemplo, junto con una ineficiencia y un pequeño ejemplo para que cuando ustedes tengan alguna duda con relación a estos términos, tiren de esa imagen y puedan salir de dudas, ¿vale? Vale, gracias. ¿Qué añadirían ustedes a los vacíos? ¿Algún detalle que ustedes hayan visto hasta ahora en este tiempo de estudio que puede ser que a mí se me haya escapado? ¿Qué añadirían? Rosa, una pregunta. Bien. ¿Una ineficiencia debe de tener una vela en medio o pueden estar juntas las dos velas? Una ineficiencia puede tener una vela. Realmente no podría haber una vela en medio porque date cuenta que una ineficiencia es, por ejemplo, tengo acá este ejemplo. Tengo el vacío, la vela del vacío. La vela del vacío. Y luego a continuación, si tengo otra vela, ya no sería una ineficiencia como tal, a menos de que, por ejemplo, esta vela roja, si te das cuenta, también tiene un vacío. Entonces, una ineficiencia es un vacío seguido de otro vacío, pero si te das cuenta, no se hace a continuación, porque en este lado en la parte de arriba, tenemos acá precio, o sea, tenemos movimiento, pero no me llegó a atravesar el vacío, o sea, no me llegó a activar, a llenar el vacío, sino que lo que hizo, que una vez que posiblemente tenía que haber ido a activar ese vacío, lo que hizo fue atravesarlo, y es lo que ha creado la ineficiencia. No me expliqué. Una ineficiencia debe de tener una vela en ambas o pueden estar las dos juntas. Ok, tú dices que en lugar de haber estado acá. Exactamente como la que estaba, donde estaba tu ratón, arriba. Dale derecho. Sube más. A lo que me refería como la que está al lado izquierdo, pero si hubiera la ineficiencia. Si esta vela.
Sí, pero creo que la que está mejor es la que está donde está el número 13. El 13, no. Acá donde está 25 y luego está la hora de 13. Acá. Bueno, busco un vacío. No. Bueno, No, mira, si quieres lo dibujamos aquí. Oli, creo que lo vamos a terminar antes. Vale, no, por no, ejemplo. ven derecho, acá arriba de donde está el 13. Ay, qué Ajá, mal. exacto. Ahí donde uniste los dos cuadros, a eso me refiero. En donde marcó Pablo. Exacto. Mira, acá al lado derecho hay dos velas, está la roja, otra roja y una verde. Esa es claro una ineficiencia, pero ¿cómo tomaría si estuviera como ahí donde marcaste el cuadro? Por ejemplo, ¿Es acá, válido ¿no? eso o no? Este ejemplo, Oli, Ujú. que cómo lo tomaría de la misma manera, Oli, ¿no? Porque date cuenta, bueno, no, ya me hiciste dudar a mí también. Porque, vamos a ver, aquí está la vela, la mecha de la vela verde. Y luego acá arriba está la vela roja. Entonces, si te das cuenta, no se unen en ningún momento la mecha de la vela roja con la vela verde. Pero en este caso yo diría que el vacío está hasta acá arriba del todo, porque para que se unan dos mechas sería entre la primera vela y la tercera, quedando la verde como segunda. ¿Vale? Pablo, ¿tú cómo lo tomarías en este caso? Yo lo tomaría acá. Ahí habría Porque, vacío, Rosa, acá. perdón, Ahí habría vacío. yo diría que sí. Aquí. El vacío realmente quizás sería acá arriba. Eso, exactamente. Ese sí Ujú. es el vacío. Vale, Recuerda, Rosa, que tú mismo lo pusiste en el dibujito, ¿cierto? Mira sí, que tú sí, dibujaste una sí, vela así, ¿cierto? En el primer dibujito que nos mostraste. sí, Así, entonces miren, chicos, aquí estaría el vacío, ¿cierto? El vacío lo tendría la vela número 2, claro, ¿sí? entre mecha y mecha. Claro, ajá, y esa es la Ujú. vela número 3. El vacío estaría entre la 1 y la 3 y el vacío sería la vela número 2. Pero tú aquí lo que me seleccionaste, Rosa, solamente son dos velas. ¿Yo cómo voy a Claro, poder decir de mecha a mecha cuál es el vacío? sí, sí. Ok, y en este caso, Pablo, por ejemplo, acá podríamos decir que hay una pequeñísima ineficiencia. Bueno, eso es lo otro. O sea, qué tan grande debe ser un vacío? ¿O tan pequeño? ¿O una ¿Qué tan ineficiencia? pequeño? Por ejemplo, en este caso, si fuese solamente un vacío, quizá yo lo tomaría como válido de ese tamaño. Pero quizá ya si es una ineficiencia, si te das cuenta aquí ni siquiera fue respetada con lo pequeñita que era, solamente, vamos, la volvió a atravesar con otro vacío. O sea, vacío, un vacío, segundo vacío y tercer vacío. Esa ya es una triple ineficiencia. Pero está muy pequeñita. Es demasiado pequeña. Y realmente Entonces, el vacío, Rosa, ujú, yo lo marcaría así como lo marcaste tú en un momento, de aquí a acá, ahí está el vacío, el vacío lo tiene la vela verde, ¿de acuerdo? Que sí, sería, esa vela verde sería nuestra vela número 2, esta roja sería la número 1 y esa otra roja sería la número 3, ¿sí? El vacío está en la vela número 2, ahí lo pueden ver, no hay nada del lado izquierdo, no hay nada del lado derecho de la vela verde. correcto. Pablo, y en ¿Sí? este caso, por ejemplo, si te das cuenta, aquí la vela roja esta, la grande, me creó un vacío. Y en Exactamente, la ese es verde, otro vacío. ujú, Sí, pero ¿sería vacío o ineficiencia? un vacío más otro vacío, dos ineficientes. O sea, Pero, una Pero, ineficiencia. y esa mechita verde que está Claro, atravesándome ahí el canal, como dice Aderson. claro, claro. En este caso, por ejemplo, pasaría lo mismo que en este espacio, que la ineficiencia queda muy pequeña, ¿verdad? Ajá, Porque si te exacto. das cuenta, luego el movimiento que dio fue demasiado pequeño una vez que tocó la posible ineficiencia, o sea, fue esto nada más, Ujú, exacto. Para mí, esta sí sería un vacío. Listo. vacío. El que seleccionaste primero. Mira que siempre tengo esa vela que es la número 1, la vela del vacío, que es la número 2, y la siguiente vela, que es, dame un segundo, que es esa vela, es la número 3. La vela del vacío es la vela número 2.
Listo, porque miren, aquí no tiene nada al lado izquierdo, no tiene nada al lado derecho. Pero yo siempre necesito, es muy buena la pregunta que hace Oli, si siempre que hay una ineficiencia deben haber velas en medio de las dos velas de los vacíos. Y sí, siempre deben haber. Por ejemplo, miren acá hay una ineficiencia, es claro, ¿cierto? Si no hubieran estas velas, si no existieran esas velas, yo no podría decir que habría ni siquiera vacío. Es claro. Sí. Esa era mi pregunta, a lo que yo quería Ajá. llegar, porque hace un rato te pregunté lo mismo. O sea, Ujú. que tiene que haber una vela en medio para que sí sea una ineficiencia. Pero si te Claro, das sí tiene que cuenta, haber. si Sí, te das de ahí cuenta, donde está ese vacío, que esa ineficiencia que marcaron las dos velas, esa verde y esa roja, antes se ve como una ineficiencia, pero no hay otra vela en medio, sino están ahí las dos juntas. Esa era mi pregunta. De Ujú. lo que... Por ejemplo, Rosa, vete al mercado actual, que ahí fue cuando Oli preguntó, estamos nada más en el mercado actual. Ponte en 5 minutos, por favor. Miren, acá tenemos la ineficiencia, ¿cierto? Que dijo Oli, ahí fue donde ella hizo esa pregunta. Miren, chicos, retrocedo un poquito, porfa, al mercado Rosa, hasta... No, pero con el replay, ¿no? no tanto, no ¿Hasta tanto. dónde? Oh, aquí mismo. No, así sí, esa misma, ahí A ver, antesito de que se formara la ineficiencia. Adelántalo un tris, porfa. Está muy buena la pregunta de Oli, muy escuchador. Listo, déjalo ahí. Ahí, en esa vela podríamos decir que hay vacío, chicos. hasta que no se cree la siguiente, yo todavía no estaría segura de que Eso haya es un... clave, ¿cierto? Obvio, claro. Si no se crea una siguiente vela, que no toque la mecha verde, que no toque esta mecha de la vela verde, la número 1, yo no podría decir que aquí había vacío, ¿cierto? Tengo que esperar a que se cree la siguiente vela. La Adelántalo tercera vela. otro tris. Ajá. Ujú. Adelanta otro tris. Eso, ¿ahí qué les parece? ¿Ahí sí hay vacío o no? Sí. Ahí sí hay vacío. Ahí sí ya habría vacío, ¿cierto? Porque ya tengo esa mecha de la vela 1 y esa mecha de la vela 3. Y la vela 2 es la roja. La vela roja es la 2. Listo. Y ahí tendríamos el vacío. Nada al lado izquierdo, nada al lado derecho. Y mira, Oli, que si no existiera una vela entre vacío y vacío, no podría catalogarlo como vacío. Es decir, si esta velita verde, que es la vela número 3, hubiera subido, espérenme, yo lo dibujo aquí un poquito difícil, si esa vela verde hubiera subido hasta acá, ¿cierto? Ahí no habría vacío. Es claro. Ujú. Eso, adelántalo otro trecito, por favor, Rosa. Sí, claro. Ahí tengo el primer vacío. Ese es el primer vacío. Listo. Y miren ahí qué hizo, chicos. Dejarme Atrásalo otro una vacío. velita más atrás, Rosa. Esconde esa última vela, por favor. Ah, te toca desaparecerlo. No. Ah, ahí, exactamente ahí. Entonces, miren, chicos, aquí ya tengo el primer vacío, ¿cierto? Y aquí ya tengo bueno, todavía no tengo el segundo vacío, todavía no está confirmado, ¿vale? Porque faltaría que se creara otra vela acá. Listo, pero ya ahí tengo el primer vacío y ya me di cuenta que atravesó mi vacío. O sea, es una potencial ineficiencia. Exacto. Adelántalo una velita más, Rosa, por favor. Tengo solo un vacío. Eso. Entonces, miren, chicos, que esta otra vela, ¿sí? Vino a crearme el segundo vacío. Y recuerden, una ineficiencia son dos vacíos que se cruzan de forma horizontal. Ujú. Ya está. ¿Ven? Y miren, si se fijan, adelántalo ya una vez más el mercado Rosa cuando activa la ineficiencia. Miren, chicos, ahí tocó la ineficiencia, ¿cierto? Más adelante la toca un poquito más, a la mitad casi, un poquito más de la mitad. Eso, miren, ahí me activó la ineficiencia, ¿ven? Entonces, yo siempre voy a necesitar, miren, por lo menos una velita en medio de los dos vacíos, o si no, no podría decir que es vacío. ¿Listo?
Como la siguiente, Claro. ¿no? Donde está la roja y la verde. Exacto, ajá, aquí no habría nada. No habría nada ahí. Listo. Necesitamos 3 velas para que se forme un vacío. Exacto, ajá. Y siempre debe haber una vela entre las dos velas de la ineficiencia. ¿Listo? Ujú. Listo, vale, pues continúe, Rosa. Ya estaría, chicos. No los quiero confundir, ¿vale? Porque muchas veces cuanto más repetimos algo, más vueltas le damos, como que terminamos un poco confundidos. Entonces, principalmente, lo que hay que tener en cuenta es lo que estaba diciendo Pablo. Para la formación de un vacío necesitamos 3 velas, porque es una forma como de confirmar que en realidad existe ese vacío. De lo contrario, no tendríamos vacío. Y vemos aquí el ejemplo. Vela 1, vela 2, que es donde en el futuro va a estar el vacío, y esta vela 3, que ya nos viene a hacer, a confirmar realmente que entre esta mecha de la vela 1 y la mecha de la vela 3 se generó un vacío. Y por tanto, ese sería un vacío válido. Pero como en este caso se junta con un vacío más, ya viene a crearnos una ineficiencia en el precio, que la vamos a utilizar del lado contrario, no como un vacío como tal, porque un vacío, por ejemplo, si esta vela roja no estuviera, sino que el vacío lo tuviésemos en esta vela verde, justamente se estaría dando también lo que es la teoría de los vacíos, porque está rebotando hacia arriba o impulsándose hacia arriba, mejor dicho. Pero en este caso, y en este caso también, por el sitio donde está la ineficiencia, también justamente viene a funcionar. O sea, tendría más o menos la misma teoría, ¿no, Pablo? Que un vacío, Sí, ¿verdad? Ok. Entonces eso, chicos, un vacío solo nos puede funcionar perfectamente, pero cuando está siendo utilizado con más herramientas, o sea, con más confirmaciones, va a tener mayor validad, sí, mayor validad. Vale, ¿alguien quiere compartir algo relacionado, alguna experiencia que han tenido con el tema de los vacíos o con el tema de las ineficiencias? Lucas no lo tenemos hoy en clase, ¿verdad? sí, por ahí anda. ¿Sí? Por ejemplo, además de usarlo para ver la dirección o confirmación de entrada, Pablo también sería válida a la hora de poner nuestra herramienta de riesgo-beneficio, ¿verdad? Si hay una ineficiencia, probablemente tengamos que tenerla en cuenta porque puede ahí perfectamente tener una reversión en el precio, ¿verdad? Que fue lo que pasó el otro día. Sí, sí, ajá. Así es que nada, chicas y chicos, esto era lo que les quería compartir. Espero que les sea de ayuda y que si tenemos alguna duda, que la vayamos diciendo para poder salir de esa duda y podamos seguir avanzando. Muchas gracias, Rosa. Con mucho gusto, buen día.